Gracias por la invitación. El tema que voy a presentar ahora es de un GAT, un glaucoma secundario en un paciente pediátrico con un síndrome de Pierre-Robin. Nada más un disclosure que todas las fotos y videos clínicos han sido aprobados por el tutor del menor por un consentimiento informado. Pasamos al caso. La afiliación es un paciente femenino de 12 años proveniente de Puerto Maldonado. Antecedentes, una madre de 43 años con una gestación anterior, un hermano aparentemente sano, peso normal, pero hallazgos congénitos, había microcefalia, microsnatia, paladar hendido al nacimiento, fue operada de paladar hendido ha sido diagnosticada por pediatría de un síndrome de Pierre-Robin, que es una, una secuencia que no está asociado a ningún cariotipo en específico, es una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, el paciente acude por primera vez en Puerto Maldonado porque le refieren un diagnóstico de catarata en ojo derecho. Lamentablemente, el paciente no sigue controles, verán los años, es época de pandemia. Llega de nuevo al sistema de salud en el 2021 con el ojo derecho en NPL, con una opacidad corneal central, cámara estrecha, sinequias posteriores. Se realiza una ecografía y se evidencia un desprendimiento retina total en embudo. En el ojo izquierdo tiene una agudeza visual de 20/200 con corrección 20/30. Hay que notar que en el síndrome de Pierre-Robin es común como manifestación oftalmológica también una alta miopía. Eh, la córnea es transparente, pero la esclera está pigmentada. Se ve una leve opacidad y la pío se encuentra por primera vez en 14. Aquí ven la ecografía, se muestra en el ojo derecho el desprendimiento de retina en embudo. Entonces, en el 2023 recién llega a un nuevo control. Aquí les muestro esta foto, ¿no? De la esclera pigmentada, se nota. Y también hay algo de pigmentación en la córnea, ¿no? Y por primera vez se le encuentra una presión alta. En ese momento se decide nada más por primera vez controlar con antiglaucomatosos, seguir el control, hacer los seguimientos por la unidad de glaucoma, agarrando la foto para que vean la pigmentación en la esclera. Y también esta pigmentación está en toda la hemicara izquierda. ¿Lo ven aquí? Esto es un nevus de Ota, una melanosis oculodermal. Entonces, el paciente sigue controles por OCT en marzo de 2024, ya se le ve con una PIE de 24. Se le indica al familiar de que el paciente va a necesitar tratamiento quirúrgico, se lo solicitan prequirúrgicos, pero en el siguiente control todavía no se deciden por tal tratamiento y además el uso de medicamentos es inconsistente. En el OCT van a ver una disminución de la capa de fibras nerviosas superior e inferior. Aquí para que vean también el nervio óptico nada más en la foto de OCT. Y llega en febrero del 2025 con una presión intraocular de 30 en ese ojo. Se decide iniciar acetazolamida nada más hasta que se pueda programar de manera quirúrgica. Con acetazolamida nada más había bajado hasta una PIO de 19, pero era evidente que el paciente necesitaba un control quirúrgico. Es además un paciente de Puerto Maldonado que no puede acudir con mucha frecuencia a sus controles y además es un ojo único. Entonces, eh, se decide realizar una reuclotomía transluminal asistida por colonoscopía, un GAT. Sin embargo, algo que quiero que noten aquí, esta es una foto del intraoperatorio. Van a notar que este es un ángulo, así se ve, no solo por la calidad que no es tan buena, pero también se nota que no hay una muy buena visualización del ángulo. No es una anatomía muy favorecedora para el procedimiento quirúrgico, pero estos son, digamos, algunos percances que se pueden sobrepasar. Quiero que vean también estas fotos del intraoperatorio.
que con la viscoexpresión, también usando una pinza de segmento anterior para retraer el iris que está en una inserción alta, se puede lograr una mejor visualización del ángulo. Entonces, les voy a presentar un video del acto quirúrgico. Entonces, en el GAD, ¿no? Se hace una incisión en córnea clara, en temporal, se aborda entonces hacia nasal, se hace una microincisión, una otomía, para la cual, y luego se aborda el canal de Schlemm, en este caso con un ProLN 5.0. El primer intento es de hacerlo en 360 grados, pero se encuentra algo de resistencia, por lo tanto se realiza independientemente los 180 grados, primero en el lado inferior y luego en el superior. Aquí podemos ver cuando se canaliza en el lado superior, se logra ingresar el ProLN 5.0. Voy a adelantar un poco este video. Se sigue canalizando y esa es la parte importante del video, ¿no? Que quería que todos observaran, que se llega a canalizar aquí 180 grados. Y lo mismo para el lado inferior. En el primer día del postoperatorio, aquí ven una foto del segmento anterior. En el primer día una PIO de 23, que es esperable por el uso de viscoelástico para abordar la cámara. Se deja prednisolona una gota cada 3 horas, pilocarpina una gota cada 8, antibiótico. Y al postoperatorio ya se ven muy buenos resultados, una PIO de 10. El paciente queda con una gota cada 6 horas de prednisolona y está pendiente, esto ha sido bastante reciente, queda pendiente los siguientes controles, pero el paciente ha estado muy bien, sin ifema, con una córnea sin edema, muy buenos resultados de control de presión intraocular. Para hacer algo de la discusión, algo llamativo de este caso es que en las manifestaciones oftalmológicas de Pierre-Robin no se ha encontrado, no se encuentra en literatura esa asociación con la melanosis oculodermal, al menos descrita en la literatura, en la búsqueda que ha sido bastante extensa. A veces viene con microftalmia, con maculopatía, trastornos de glándula lagrimal, pero en toda la literatura que he buscado no he encontrado una relación con Nebus de Otta, con la melanosis oculodermal. Eh, este es un artículo muy bueno que quisiera compartirlo con todos ustedes, que es una review de todas las perspectivas oftalmológicas en la melanosis oculodermal. Es En un tercio de los casos solo afecta la piel, pero en 2 tercios sí afectan los tejidos oculares. Puede ser la esclera, la córnea, el fondo de ojo también se puede ver más pigmentado. Tiene más riesgo de melanoma, incluido el melanoma uveal, y más riesgo de glaucoma por las alteraciones, por la pigmentación acumulada en el ángulo. Está relacionado a algunas tacomatosis, Sturge-Weber, y también hay
casos aislados en los que se reporta, ¿no? Como única vez, o sea, solo un reporte de casos en los que lo han visto en pacientes con síndrome de Turner, en pacientes con Takayasu, etcétera, etcétera, ¿no? Y este, por ejemplo, sería uno de esos casos en los que en una enfermedad aparentemente no antes descrita esa relación se encuentra este fenómeno, ¿no? De la melanosis oculodermal. Eh, entonces, el nevus de Ota se puede presentar de manera aislada o en conjunto a otras patologías, entre las cuales las más comunes, los más descritos son las tacomatosis, y este glaucoma secundario a la melanosis puede presentarse en edades muy tempranas. Y el GAT es una buena alternativa. ¿Por qué se escogió GAT en este paciente? Bueno, porque requiere menos cuidados postoperatorios que las cirugías filtrantes convencionales, es mínimamente invasivo. Recuerden que este paciente es de Puerto Maldonado, no va a acudir de manera tan frecuente a los controles, ¿no? También, por ejemplo, una cirugía filtrante, una trabeculectomía en un paciente pediátrico tendría cierto riesgo de hacer fibrosis, ¿no? Entonces, un mix como es el GAP tiene una buena oportunidad de adaptarse a un paciente, un ojo en desarrollo todavía, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias al doctor Ugarte por la invitación, gracias a la doctora Díaz y al doctor Rospigliosi por sus consejos, por su apoyo en el desarrollo de este caso clínico. Excelente, Miguel. Muchas gracias y bastante interesante el caso. Todavía no tenemos algunas preguntas del chat, pero me gustaría hacerte una pregunta. En la retina no tenía nada el paciente. No, no se evidencia una pigmentación particular en la retina. Sí está descrito en los casos, sí está descrito Mm. pero no siempre, o sea, la afectación no siempre es total, ¿no? Hay pacientes que solo tienen pigmentación en la esclera, ¿no? Otros que tienen en esclera, en córnea, en fondo de ojo, etcétera, ¿no? Y también se buscó en la ecografía, también se ve, este paciente siempre va a tener que estar en controles por la posibilidad de un melanoma uveal, ¿no? De desarrollarlo. O también de repente se puede desarrollar, no sé, puede estar relacionado de repente el pierro van con un síndrome de Stickler quizás, pero por eso te preguntaba lo de la retina. Y por lo que veo en el video, no se ve una disgenesia del segmento anterior como tal, o sea, tenían buena claridad de lo que es la malla trabecular, no había sinequias, eh, o tuvieron como vi dificultades para pasar el hilo. Sí, hubo resistencia para pasar el hilo, pero sí se ve el ángulo pigmentado, pero no se ve como tal una disgenesia de la malla trabecular, ¿no? Perfecto, doctor Miguel. Muchas gracias y excelente la presentación y hay que hacer el seguimiento al caso para ver, a ver cómo va evolucionando, ¿no? De repente en estos casos, cuando hay alteraciones o un paciente con alguna relación o algún antecedente, una digenesia que sea en el segmento anterior, hay que tener cuidado con la cicatrización posoperatoria. Por eso, como bien dice el doctor Miguel, hay que hacer el seguimiento, un seguimiento frecuente y ver que eso se mantenga y no se le vuelva a elevar la presión. Una última pregunta, ¿cada cuánto controlarían al paciente para el control? Se hizo el control, obviamente, el primer día, a la semana, y luego el siguiente control se esperaba hacer a las 2 semanas. Y de ahí de manera un poco menos ya más espaciada, al mes. Ok, excelente. A ver, vamos a la pregunta del público. Dice, doctor, ¿por qué GAT y no Tanito? Nos pregunta el otro Joel del Almenara. ¿Es tu torre mayor o menor? Sí. 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 En realidad, las cirugías mix en general son una buena alternativa a las cirugías angulares, pero sí el GAT tiene una considerable mayor reducción de PIB en este caso, ¿no? De repente, Doc, ahí
apoyarlo a Miguel. Ujú. En realidad, bueno, como bien se vio en el video, había una buena visualización, no había mayores disgenesias. Yo creo que la elección entre GAT o Tanito no tanto ya dependía de qué sería lo más ideal para el caso, sino la experticia, digamos, para el cirujano en sus manos, qué es lo mejor que le puede proponer al paciente. Yo creo que por ahí va la cosa. Mm. Así es, Ricardo, eso tienes toda la razón. Como un gran maestro me dijo, van a existir 20 mix, pero no vas a ser bueno en los 20. Vas a Ujú. caracterizarte por uno o dos que lo hagas mucho mejor que el resto. Lo que dices es totalmente cierto, ¿no? La experticia ayuda bastante. Porque ya veremos en tu charla, la reducción de la presión es muy similar entre ambos, gato o el tanito. Así Hay es. otra pregunta de la doctora Milagros. Dice, excelente charla. Ya que ahora no hay pilocarpina en el mercado, ¿con qué se está reemplazando o con qué la han reemplazado en este caso? Mm. Una Ah, excelente pregunta. ¿La han reemplazado con algo o simplemente ya no la están usando? en el stock del hospital todavía tenemos pilocarpina. Disculpen que no pueda contestar la pregunta porque al menos todavía no estaba al tanto de que había tal escasez en el mercado. Sí, desde el año pasado está así. Ricardo, ¿algo que agregar ahí? Sí, sí, Doc. En el hospital, en cuanto a temas quirúrgicos, pues estamos utilizando Carbacol, Doc. O sea, tenemos stock de Carbacol, de Miostat. O sea, sí podemos nosotros, Intraswap, utilizar Carbacol o Miostat, ¿no? Claro, sí, En sí, el porque salud al menos contamos con eso, ¿no? Y era- también contamos con la pilocarpina de manera tópica, ¿no? Para pacientes, de repente para algunas otras patologías, ¿no? Sí, pues ese es un problema ahora que el Locarpin no está. Es más, ahí comentando, en un paréntesis de repente antes de pasar a tu charla, el tema de Locarpin es, últimamente lo hemos estado usando de repente una gota diaria en algunos pacientes que requieren un poco más de potencia en la baja de presión, ha ido muy bien. El problema es que ahora está escaso. En este momento, doctora, bueno, por lo menos todavía a mí me queda un stock de pilocarpina, pero sí, pues un reemplazo como tal en este momento no hay. Pero yo espero que estos meses puedan llegar o ya tener la fabricación lista. Igual si alguien del público tiene algún comentario acerca de locarpin, o perdón, de la pilocarpina, por favor, nos puede avisar por el chat. Ok, entonces vamos a darle paso al doctor Richie, al doctor Ricardo Ugarte, que nos va a hablar de Tanito, revisión de la técnica a 2 años de la experiencia. Bueno, el doctor Ugarte es un médico oftalmólogo especialista en glaucoma y catarata. Es fellow de glaucoma del Hospital Nacional Guillermo Almenara, fellow de segmento anterior y catarata en Hospital Nacional Guillermo Almenara, fellowship internacional en glaucoma del Hospital Universitario de Shimane, Japón, a cargo del doctor Masaki Tanito, el creador de Tanito. Asistente de la unidad del glaucoma del Hospital Almenara, staff en glaucoma en la clínica Arbrais Láser, Ñahui y Oprecio. Doctor Ricardo, bienvenido. Todos vamos a escucharla con atención. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Yo voy a realizar mi ponencia, la cual tiene como título Tanito, revisión de técnica a 2 años de experiencia. Vamos a ver que la técnica original traída de Japón, adaptada a nuestros medios y a las exigencias de nuestros pacientes, puede a nosotros darnos una serie de ventajas que de repente al principio de la técnica no las teníamos o que comparándolo con otros mix también nos puede dar de repente la posibilidad de utilizar en nuestros pacientes, en casos seleccionados, algunos tipos de lentes intraoculares que de repente no sería posible utilizar en otros casos. Solamente para hacer un pequeño resumen, ¿no? En sí lo que es un mix término acuñado por el doctor Aikamet a esta serie de intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas, ¿no? Para el tratamiento del glaucoma, tenemos nosotros que acuñar en el peldaño de excisión trabecular a lo que es la goniotomía con el microjudetanito, junto con el GAD, el trabetome, el BAN, etcétera, ¿no? La Sociedad Japonesa de Glaucoma, en su quinta edición, nos menciona que la trabeculotomía, método AVE interno, nos ayuda a promover el flujo del humor acuoso hacia el canal de Schlein
mediante una incisión o extirpación de la malla trabecular bajo observación directa a través de la lente gonioscópica. En estas intervenciones nosotros utilizamos diversos tipos de gonolentes. En Japón pues se utiliza mucho la que es la de Swan Jacob, que es la que tiene un campo de visión más amplio. En nuestro medio hay distintos maestros que utilizan lo que mejor en sus manos les va, ¿no? Y todos están correctos. Las indicaciones, pues, como vimos en el video de Miguel, pues tenemos que visualizar bien el ángulo. Primero que todo es visualizar bien lo que vamos a hacer. ¿Y qué tipo de glaucomas nos permiten esto? Pues los de ángulo abierto, pseudoesfoliativos, ¿no? Glaucomas por esteroides, glaucomas en los cuales no tengamos, o glaucomas del desarrollo sin opacidad corneal, que era justo el caso que hemos visto, ¿no? Un glaucoma acompañado de disminución de la agudeza visual debido a catarata, y acá es, y ya se ha visto incluso en el último mundial, que es donde se potencia más el efecto hipotensor. Y glaucoma primero de ángulo cerrado, pero acompañado de cirugía de catarata. Contraindicaciones, pues, aquellos casos donde no podamos visualizar bien el ángulo, glaucomas subeíticos, neovasculares, ojo afágico, prolapso de vítreo intracameral o glaucoma con presión intraocular objetivo de un solo dígito, ya que hay que resaltar que estas intervenciones pues tienen un promedio de disminución de la presión intraocular de un 30-35% aproximadamente. Y si queremos nosotros disminuir, o tenemos un caso en el cual queramos nosotros disminuir la presión intraocular, una pi objetivo más pequeña, como mencionan acá, de un solo dígito, pues de repente no sería, ¿no?, el procedimiento a elegir, y tendríamos que proceder con otro tipo de intervenciones que muchas hay en glaucoma. El objetivo de la técnica principalmente es abordar la zona nasal inferior, donde nosotros sabemos pues que tenemos la mayor cantidad de conductos colectores. El microhub de Tanito está diseñado especialmente para poder ingresar, hacer una incisión en la malla trabecular mediante una buena visualización y disminuir entonces así la resistencia del paso del humor acuoso. El doctor Masaki Tanito, en su genialidad, ¿no?, diseñó junto con la casa Inami esos 3 microhooks. Como ya conocemos, hay uno recto y 2 curvos. Así es como se presentan. Tienen una determinada curvatura que nos permite recorrer la malla trabecular mientras vamos haciendo la incisión y nos permite visualizar a través de esta la presencia de la zona o parte cortante del microhook. Actualmente, pues más se utiliza el microhook recto, ¿no? Sobre todo para abordar la zona nasal, a partir de una incisión en zona temporal, como podemos ver en las imágenes. Y el microhook curvo, más que todo, es para incidir en la zona temporal, accediendo mediante un acceso por la zona nasal. En mi práctica, pues usualmente nosotros empezamos haciendo una goniotomía en la zona nasal y dejamos la zona temporal para de repente en una futura intervención, si es que el procedimiento ha sido exitoso y ha ayudado a disminuir la presión intraocular, nos ha ayudado a lograr la presión intraocular objetivo, pues dejamos esa zona indemne para así poder realizar la goniotomía en la zona temporal y, como quien dice, ganarle años al tratamiento, ¿no? Para que nuestro paciente tenga un mejor control de la presión intraocular durante más tiempo y de repente ir alargando un poco ya la posibilidad de intervenciones mayores de glaucoma, como son los dispositivos de drenaje o la trabeculectomía. Conocemos ya el posicionamiento durante la intervención del cirujano. En la primera imagen, pues, es la posición neutra que usualmente nosotros adoptamos al momento de realizar una cirugía de catarata a la cabecera del paciente. Y para abordar ya sea la zona nasal o la zona temporal, no necesitamos tildar el microscopio, y esta es una de las ventajas de la técnica. Simplemente rotamos el microscopio, giramos la cabeza del paciente y lo hacemos mirar o lo invitamos a mirar hacia la zona que nosotros queremos abordar. Con estos simples movimientos que no demoran ni 10 segundos, 15 segundos, como vamos a ver en los videos, nosotros logramos tener un acceso, ¿no?, a la zona a tratar, y con una buena visualización vamos nosotros a poder realizar nuestra goniotomía. Ahora, este video que voy a presentar, se ha solicitado la autorización al doctor Tanito para poder, el cual dio su autorización para poder presentarlo en esta charla. Es una técnica tomada en directo durante mi rotación en Japón. Vamos a ver cómo realizan la técnica allá. Voy a ir pausando el video en algunas partes. Entonces, esta es una intervención en la cual el cirujano, que es el doctor Tanito, ya retiró la catarata.
como vemos, está la capsulorhexis, ¿no? Está el saco capsular. El doctor está colocando viscoelástico en cámara anterior. Va a colocar el lente intraocular. Seguimos con el video. Esto es algo muy importante que hacen en Japón. Antes de colocar el lente intraocular, ellos echan un poquito de iodopovidona diluida, como podemos ver, como parte del protocolo de todas las cirugías de catarata. Solo unas gotas. Lo que acaba de ver, Doc, o sea, es un chorrito, unas gotas nomás. Ahora, cabe mencionar, Doc, si usted ve en la imagen, va a ver que el bléfaro tiene unos huequitos. Son de esos bléfaros que van conectados a un sistema de vacío. Entonces, no se acumula mucho digamos, tanto la iodopovidona o el líquido, que a veces tenemos ojos hundidos y se emposan. No. Ellos en sus hospitales utilizan este tipo de bléfaros, el cual va a absorber, va a retirar ya sea el líquido o aquel que no está emposando, o si no, en este caso, pues el ayodón. Ve cómo se aclaró rápidamente. Eso es porque se absorbió, justamente por estos huequecitos que podemos ver acá. Bueno, sigamos con lo que nos compete a nosotros. El doctor coloca el lente intraocular. Cabe mencionar, y hay que observar, que el doctor hace una incisión en zona temporal. O sea, las incisiones son en horas 3 y 9, como bien se ve en los gráficos primeros que presenté. Este es un lente precargado. Ya teníamos lentes precargados en ese entonces. El doctor con la cánula gira el lente y ahora vamos a ver que coloca viscoelástico en el ángulo. Gira la cabeza del paciente, como podemos ver, gira levemente el microscopio. En este momento yo estaba pues grabando el posicionamiento de las, tenía que observar todo, ¿no? El posicionamiento de las manos, cómo ingresaba, cómo tomaba los instrumentos. No utiliza un contraste, acá utilizamos viscoelástico de repente para poder hacer un contraste. No, el mismo goniolente lo coloca sobre la córnea, le invita al paciente a mirar en sentido contrario y hace la incisión, como podemos ver en la imagen. Ahora, tampoco se utilizó alguna sustancia para causar miosis. Actualmente yo tampoco lo estoy utilizando, salvo en casos seleccionados donde yo sé que no voy a poder tener una buena visualización. Pero usualmente no se utiliza, se puede realizar muy bien con el iris dilatado, ¿no? Nuevamente estaba ahí reforzando la visualización del posicionamiento de las manos y ahorita vamos a ver cómo el doctor Tanito se retira y comienza a hacer hacia el otro lado. Ahí está incidiendo en la malla trabecular, alargando lo máximo que se pueda visualizar, usualmente son 120 grados. Y retira. Ahora, ya retiró los instrumentos y ahora va a ser lavado de cámara anterior. Vamos a ver un detalle importante y que sería bueno practicarlo en nuestra práctica o tenerlo en cuenta en nuestra práctica. El doctor ingresa detrás del lente intraocular en un determinado momento. Retira el disco que se encuentra debajo de la bolsa, que es el causante generalmente de los picos hipertensivos en los primeros días posoperatorios o en el posoperatorio inmediato. Ahí vemos cómo el doctor ingresa detrás del lente, delante del lente, hace su lavado. Y si somos acuciosos, vamos a ver que hay un flujo de sangre, un flujo sanguíneo. Ahora, para que la técnica, uno esté con certeza y seguridad de que la técnica ha sido bien realizada, y los que hacen cirugía angular me darán la razón, tenemos que ver un pequeño reflujo de sangre. Algo que nos diga, bueno, sí hemos logrado o hemos llegado a la zona donde queríamos, ¿no? Entonces el doctor a continuación lo que va a hacer es, va a hidratar las incisiones. Ahí vemos el flujo sanguíneo que hay en cámara anterior. Hidrata la incisión principal, hidrata la incisión auxiliar. Ahí vemos que
hay bastante celularidad en cámara anterior. El doctor vigila el tono del ojo y este es otro detalle, ellos siempre acaban con una inyección de corticoides, sea la intervención que sea. Entonces, otro detalle que pudimos observar es que el tono del ojo, al momento que el doctor hace su tapeo con digital, el tono es alto del ojo, o sea, tiene buen tono, ¿no? Ya los detalles de repente no se pudieron ver, pero de repente el doc notó que ese era el tono adecuado, ¿no? Tal vez un tono un poco más alto de lo normal para así no haya mucho sangrado, ¿no? Al día siguiente. No utiliza una sustancia viscoelástica, como vimos, lavó todo. Los japoneses son prácticos y son rápidos en sus procedimientos. No espera el doctor a ver de que no haya mayor sangrado. Se acabó la intervención y se acabó. Eh, yo en el periodo que estuve al día siguiente no visualizaba grandes ifemas. Ahora, el, el paciente japonés no es muy exigente y ellos pues admiran y tienen mucho respeto a los doctores, incluso los llaman de sensei. Entonces, en cambio, nuestra población es más exigente, reclama, ¿no? ¿Por qué no estoy viendo bien al día siguiente? O sea, tienen temor de que la visión no va a ser buena, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que adaptar esta técnica quirúrgica a nuestro medio para lograr el objetivo, que es disminuir la presión intraocular, pero al mismo tiempo también darle al paciente un poquito, de repente, de confort, ¿no? Darle al paciente un poquito de una mejor resultado refractivo primer día posoperatorio. Claro que esto es relativo, pero vamos a ver cómo hemos adaptado la técnica para tratar de lograr este objetivo. Ya no solamente disminuir la presión, sino también tratar de mejorar la visión del paciente desde el PO1. Ese es un videito de una técnica grabada en el hospital, de una facogoniotomía. Hacemos las incisiones de manera como normalmente las hacemos. Una vez que retiramos la catarata, colocamos el lente intraocular. Nosotros sí utilizamos, cuando llegamos de Japón, pues vimos y asistentes maestros nos recomendaban, sería bueno hacer tal esto, sería bueno. Yo he ido armando esta técnica en base a recomendaciones de maestros y al mismo tiempo también en base a la experiencia propia. Entonces vamos a ver que hay bastantes sugerencias de distintos maestros, ¿no? Por ejemplo, me recomendaron utilizar miostático, ¿no? Para que así la malla trabecular baje un poquito más y poder tener una mejor visualización. Sí, es muy importante. Acá estamos viendo cómo colocamos el gonoprisma, hacemos el determinado zoom y foco que nos permite visualizar la malla trabecular. Esta pacientita tenía un ángulo estrecho, vemos ahí una cicatriz de iridotomía que tenía, pero al realizar la cirugía de Faco, pues nos permitía visualizar bien el ángulo. Previamente también nosotros estudiamos el ángulo y incidimos ahí en la malla trabecular. Y lo importante es que vamos viendo lo que estamos haciendo, vemos cómo se trasluce a través de la malla y vamos disecando y abriendo la malla trabecular en forma controlada. Vemos también que hay un pequeño reflujo de sangre. Con mucho cuidado dentro del ojito giramos el gonio, perdón, el tanito y nos vamos hacia el otro ángulo, ¿no? Hacia el otro lado. En ese entonces, pues, utilizábamos, y yo aprendí, hacer el lavado de cámara anterior y el retiro de los restos corticales, como estamos viendo con el 5E, ¿no? Que era mi mejor amigo. Luego ya tuve que modernizarme y pasar a la técnica bimanual. Utilizamos también por recomendación de otro maestro burbuja de aire y esperábamos a ver de que no hubiera mayor sangrado, vigilábamos el tono y ya está. Entonces, a 2 años, casi 2 años de experiencia de la técnica y con varios cientos de tanitos realizados, vamos a ver que los objetivos actualmente va a ser disminuir el riesgo de colapso de cámara anterior. Cuando se colapsa la cámara anterior, vamos a ver que el sangrado va a aflorar. Y lo que nosotros queremos hacer, que el sangrado sea controlado. Entonces, tenemos que hacer maniobras para disminuir el colapso de cámara anterior. Disminuir el riesgo de sangrado excesivo es otro de los objetivos. Disminuir el riesgo de picos hipertensivos postquirúrgicos. Esto es muy importante también.
Y por ese motivo es que no se recomienda, y en el Mundial de Glaucoma, pues, bueno, actualmente ya hay estudios en glaucomas avanzados, pero no se recomienda realizar este tipo de procedimientos en glaucomas avanzados por el posible pico hipertensivo que nos podría menoscabar el nervio óptico al final, ¿no? Disminuir la extensión del tiempo quirúrgico. Si bien en Japón lo hacen en un minuto, prácticamente dos, nosotros nos estamos acercando. Y posibilidad de ofrecer una gama, ¿no?, al paciente de repente lentes intraoculares tipo CEDOF, de visión extendida, en alguna oportunidad en pacientes hipertensos oculares sin muchos factores de riesgo, le hemos ofrecido incluso lentes multifocales. Ahorita vamos a ver un esquema de la técnica quirúrgica que estoy manejando en estos momentos. Entonces, actualmente pues utilizamos una técnica bimanual. Tenemos la incisión principal, como vemos acá, una incisión secundaria por donde hemos utilizado el chopper, el instrumento adicional, y una incisión secundaria más o menos, suponiendo que este es un ojo derecho en horas 9, más o menos simulando lo que es el doctor Masakitanito para poder tener también el acceso al bimanual, ¿no? Colocamos el lente intraocular. Luego de colocar el lente intraocular, hacemos un lavado, ¿no?, con la cánula de irrigación de la técnica bimanual retrolente. Vamos detrás del lente. Irrigamos, irrigamos y vamos a ver cómo va a ir saliendo la sustancia viscoelástica. Al momento de realizar esta maniobra, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no irnos para abajo, sino colocarnos justo por encima del lente, no con tanta fuerza de levantar el lente y levitarlo a cámara anterior, pero al menos sí asegurándonos de que no vamos nosotros a dañar la cápsula posterior. Y asimismo, ir graduando cómo se encuentra nuestra cámara anterior, que no se colapse, ¿no? De repente presionando un poquito la incisión principal para así tener una buena salida del viscoelástico. Luego ya lavamos cámara anterior, ¿no?, como de manera habitual se hace. Y el uso del miótico nosotros lo utilizamos en aquellos casos seleccionados en los cuales no tengamos una tan buena visualización del ángulo o la tengamos de forma parcial. O aquellos de repente ángulos estrechos donde al realizar la gonioscopía dinámica, pues vemos de que sí, efectivamente podemos ver la malla trabecular. Entonces ahí de repente nos aseguramos y colocamos el miostático. Pacientes miopes altos, miopes, pacientes regulares, no es estrictamente necesario. Para esto pues tenemos que tener también nosotros la seguridad de hacer unas capsulorhexis no muy amplias, ¿no? Una vez que ya producimos miosis, ya sabemos que no tenemos viscoelástico detrás del lente en bolsa. Ahora sí, colocamos sustancia viscoelástica hacia la zona donde vamos a trabajar. Y esto fue el consejo de uno de los maestros. Nos vamos directamente hasta el fondo y soltamos, y mientras salimos vamos soltando. Y vamos formando. Esto nos va a ayudar de una manera mecánica a abrir el ángulo. Luego realizamos la goniotomía, 120 grados nasal, con la ayuda del gonioprisma. Ahí estamos haciendo un esquema de cómo se realiza. Y luego hacemos un lavado de cámara anterior con la técnica bimanual. Y acá viene algo importante que me fui dando cuenta con el pasar de los casos. Si yo en este momento me retiro, se le puede colapsar la cámara y el sangrado va a ser evidente. Entonces, ¿qué modificación hemos hecho? Yo ya, antes al momento de preparar mi cirugía, ya cuento con dos jeringas, una con aire y una con BCS, con jeringas de 3 centímetros. ¿Para qué? Mi asistente o la persona que me instrumenta, yo mantengo la cánula de irrigación, que bueno, en este caso es la azulita, ¿no?, bloqueando de manera diagonal para bloquear la incisión y así no tenga mucha salida de líquido. ¿Para qué? Para mantener la presión en cámara anterior, y coloco la jeringa de 3cc por la incisión auxiliar, una burbuja de aire. Y esto es lo que queda, ¿no?, una buena burbuja de aire, y retiro con delicadeza la cánula de irrigación. Entonces, inmediatamente yo ya en mano estoy pidiendo mi cánula que contiene BCS para hacer hidratación de los puertos. Entonces, ¿por qué lo hago de manera rápida en este paso? Porque no quiero que esa burbuja se vaya atrás. Porque si la burbuja se va para atrás, me va a bloquear. Y ha pasado. Me va a bloquear.
Yo no quiero que suceda eso. Yo quiero que aún el líquido que está saliendo por las incisiones, de repente, ante la presencia de la burbuja, yo rápidamente con mi cánula de BCS no entro a cámara anterior, sino que hidrato las incisiones. Al momento de hidratar las incisiones, voy a notar que va a ingresar de todas maneras un poco de volumen de BCS a cámara anterior. Y cuando ya termino de hidratar todas las incisiones, vamos a ver que la burbuja va a disminuir un poquito de tamaño. Entonces, es muy importante, y esto también es otra particularidad que se ha ido desarrollando en el tiempo, de tratar de mantener la cámara al momento de irrigar o de hidratar los puertos, mantener la cámara formada. Entonces, con la delicadeza adecuada para hidratar, pero no colapsar. O sea, no permitir que la burbuja salga de golpe, ¿no? Mantener la burbuja dentro, que no se vaya la burbuja. Pero voy irrigo las aristas de mi construcción de incisión y luego el estroma de manera suave, sobre todo en la principal más que en las auxiliares. Y con eso voy a ver que dos cosas. Número uno, que el tamaño de la burbuja va a disminuir, pero va a estar presente, me va a proteger. Y número dos, que voy a tener la cámara formada y no un sangrado tan fuerte o no un sangrado evidente. Y a diferencia de la cirugía de catarata, la cirugía de glaucoma, me dijo un maestro, es una cirugía en la cual tienes que tomar tu tiempo. Entonces, cuando ya está todo listo, esperemos. Esperemos a ver cómo se comporta. Esperemos a ver si es que va a sangrar más. Esperemos a ver si es que hay que entrar nuevamente y hacer un lavado de cámara anterior, que la coagulación haga su trabajo. La mayoría de veces esperamos un minuto o 40 segundos si vemos de que no hay mayor sangrado, no hay problema. En alguna oportunidad, raras veces hemos tenido que nuevamente ingresar con el bimanual y hacer un lavado de cámara anterior. Entonces, esa es la nueva técnica, o digamos la modificación a la técnica, con detalles que hemos ido nosotros desarrollando en la observación del desarrollo de los casos. Ya se han hecho los estudios y se ha visto pues, que estas técnicas, al igual que la mayoría de los MIGS, salvo algunos que otros, pues disminuyen más o menos en un 30% la presión intraocular y en un 11% el número de gotas, ¿no? En nuestra experiencia, pues más o menos, ya a la cantidad de casos que tenemos, la media de reducción de presión intraocular es de un 32%. Y seguimos observando que en casos de glaucoma pigmentario, pseudoexfoliativo, en glaucomas del desarrollo, pues la disminución de la presión intraocular es mayor, ¿no? Alcanzando incluso hasta un 39%. Las complicaciones, sobre todo, las tuvimos en las primeras intervenciones. Los picos hipertensivos, cuando no lavábamos el viscoelástico que se depositaba detrás del lente intraocular. El pico hipertensivo posterior, generalmente asociado, y esto es muy raro, a pacientes sensibles a corticoides, ¿no? Tinción hemática del lente cuando el sangrado era excesivo, ¿no? Y incluso con tinción hemática del vitro en alguna oportunidad. Pero estos son casos mínimos, uno, antes de realizar todas estas modificaciones y en el tiempo que hemos ido viendo. La facogenotomía es una intervención, ¿no? La goniotomía en sí, que nos dan sangrados pequeños. Ahí podemos ver la burbuja, podemos ver la cámara formal al día siguiente en el postoperatorio 1 y un sangrado discreto. Acá igualmente acá, tal vez un poquito más, pero igual tenemos el eje visual libre, ¿no? Y acá también. Como podemos visualizar, acá muy discreto inferior y acá también discreto, ¿no? Esta es la gran mayoría, más del 95% de los casos, cómo se presenta el postoperatorio al día 1, ¿no? Entonces el paciente generalmente tiene un buen resultado tanto de presión intraocular como también de refracción. El paciente usualmente ve un poco más, ¿no? Al día siguiente de la intervención y es importante mencionar al paciente todos los cuidados que tiene que tener, el reposo que tiene que tener, porque este sangrado puede reactivarse, ¿no? Y si el paciente no tiene el cuidado adecuado, pues puede presentarnos con un mayor ifema del segundo control, ¿no? Entonces, con la modificación de la técnica disminuimos el riesgo de sangrado, disminuimos los picos hipertensivos en el postoperatorio inmediato y los bloqueos también por una burbuja de aire excesiva, ¿no? Y maximizamos la disminución de la presión intraocular logrando un mejor control de la misma, mejores resultados refractivos en el PO1 y con esto pues tal vez ofrecerle al paciente, si es que el caso amerita y es adecuado,
la posibilidad de utilizar lentes intraoculares, no de repente premium, pero sí, por ejemplo, EDOF, ¿no? Y un mejor confort al paciente, porque no colocamos viscoelástico, no dejamos viscoelástico en cámara anterior. No, señor. Nosotros solamente tenemos una burbujita de aire y BCS. Entonces el paciente no difícilmente va a desarrollar un pico hipertensivo de 40, 50, 60 al día siguiente que nos va a nosotros tener con la corbata bien ajustada y el paciente adolorido, ¿no? Y listo, eso era todo lo que quería traerles esta noche sobre la modificación. Muchas gracias por su atención. Doctor Ricardo, excelente charla. Sí, el Tanito es algo espectacular, lo felicito. En verdad, el haber estado en Japón y aprender la técnica es algo maravilloso y como bien saben las fotos, la tecnología que manejan allá, la experiencia que manejan allá, es algo nuevo, ¿no? Entonces, Gracias. la idea es todo lo que uno ve en la parte de afuera, tratar de replicarla acá en nuestro país, en nuestros centros, en nuestros hospitales, en la práctica privada y así ir mejorando. Ahí yo le tengo unas preguntas. A ver, doctor. La primera, que de repente también la mayoría dice, ¿qué gonio estamos usando ahí en un Swan Jacobs? Es un Swan Jacob. Sí, efectivamente, es el gonio. Hemos probado distintos tipos, Ahmed, otros que son de acceso temporal, pero definitivamente el Swan Jacob es el que te va a ayudar, sobre todo al comienzo, a tener una visualización más amplia del ángulo, ¿no? Hay otros gonoscopios que no es necesario movilizarnos mucho, simplemente giramos y vemos, pero el campo de visualización es menor, ¿no? Ahora, si el cirujano es experto y tiene una muy buena técnica utilizando este tipo de gonioscopio, o perdón, goniolente, pues excelente, ¿no? Y si se puede realizar, perfecto. Al menos yo he visto que en mi caso, a mí me ayuda más utilizar el mismo que utilizaban en Japón, ¿no? Que es el que nos permite tener una visualización amplia, que es el de Swangate. De Swan Jacob. Pero también el tema es, tiene que mover el ojo y cabeza, ¿verdad? Sí, eso sí, hay que movilizar cabeza y hay que movilizar ojo. Ahora, en algunas de las clínicas en las que trabajo, al paciente lo sedan un poquito de más. Entonces, ahí la colaboración del paciente sí es difícil, ¿no? Entonces, no debe tener, una recomendación sería no sedar mucho al paciente para que nos pueda colaborar. Obviamente, bloquear tampoco nos va a ayudar en estos casos. Así es, perfecto. ¿Y también los colocas en posición de tren del embur inverso, con la cabeza por No, doc, encima de los pies? no, 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 Ok. no. En mi práctica, al menos, no realizo esa posición, ¿no? Ok, te la digo porque normalmente yo en mis pacientes que les hago microcirugía, les hago el gap, la cabeza la trato de mantener por encima de los pies, Ujú. evito mayor reflujo y el paciente está bastante tranquilo y menos sangrado. Entonces es algo que ayuda bastante también en estos casos, ¿no? Ok, ok. Ricardito, cuéntame, ¿cuál ha sido, por ejemplo, yo te cuento, una de las peores experiencias que he podido tener con sangrado, porque generalmente es algo que le pasa a muchos colegas y me lo comentan mucho. El tema de, bueno, ¿sabes qué? Empecé a hacer mi microcirugía, comencé a sangrar y ya me desanimé, no quiero hacerlo más y no puedo hacer más. Una de las cosas peores que me pasó, y siempre la cuento en toda charla que puedo cuando hablo de GAT, es uno de los primeros días puso un lente primo y toda la sangre se fue detrás del lente, se fue. Entonces el paciente estuvo prácticamente en cuentadeos como un mes. ¿Qué es lo peor que ha podido pasarte en este momento en la experiencia que has estado y cómo lo manejaste? Mire, hasta ahorita, como le comentaba en la exposición, he tenido en un caso que sí hubo un sangrado excesivo. Hice lo que protocolarmente usualmente hago, que es esperar a ver si hay un sangrado, sigue habiendo sangrado, sangrado activo, lavo cámara anterior, vuelvo a colocarme, hago todos los pasos, ¿no? Y nuevamente sigue sangrando y así, ¿no? Puedo hacerlo hasta 3 veces incluso. Me tomo mi tiempo, espero, lo demás puede esperar. Y han salido, han salido después del segundo o el tercero. Ahora, hay casos también, he tenido casos en que el paciente pues no guardó el debido reposo, el paciente estuvo bajando escaleras, estuvo haciendo actividad y al día siguiente me llega con la mitad o más de la cámara llena. Mm. Entonces, en esos casos, si la presión intraocular está controlada, ¿no? Si no está por encima del 25, 30, le doy tiempo.
Le doy tratamiento médico y voy viendo, ¿no? Si es que voy o no voy a lavar cámara anterior. Felizmente el caso que me pasó fue en el hospital, entonces ahí teníamos todo a la mano. En la práctica privada, ya con la técnica más depurada, no me ha pasado nuevamente, pero si me volviera a pasar, pues tomaría las mismas medidas, ¿no? Si veo necesario, nuevamente entrar a cámara anterior y hacer un lavado. Ahora, la recomendación del doctor Tanito para hacer el lavado, el doctor Tanito lo hacía con el vitrector y solamente, sí, con el vitrector, solamente no se comía todo, solamente disminuía el tamaño del coágulo, dejaba el coágulo cimentado para que no haya un resangrado. Entonces eso también es bien importante porque a veces tenemos la idea de que hay que dejar el ojo limpio en el lavado de cámara anterior y puede volver a sangrar si es que el paciente de repente toma anticoagulantes, etcétera, etcétera. ¿No? Si ha habido un sangrado fuerte en la primera intervención, en el lavado, probablemente pueda haber un resangrado fuerte. Entonces ahí la recomendación del doctor Tanito era entrar con el vitrector y comerse solamente digamos, la parte, disminuir el tamaño del coágulo, porque al fin y al cabo el coágulo se va a reabsorber, pero va a tomar tiempo. Entonces, lo que queremos es disminuir el tamaño del coágulo, que no haya tanto sangrado y que al mismo tiempo, pero evitar el resangrado, ¿no? Y también evitar en pacientes que sean anticoagulados o de preferencia, ¿no? Seleccionar bien al paciente. Está contraindicado, ¿no? No hay que tratar de que, salvo que no haya dicho nada el paciente y pase eso, ¿no? Entonces sí, pues Mm, esa recomendación es muy buena, esa es la que hago también, sí, pero la idea es en el momento solucionarlo, ¿no? Para evitar estar volviendo a ingresar al paciente dos, tres veces a las operaciones. Una así sola, es. con el aire, con el aire es gratis, lo colocamos y funciona bastante bien en estos pacientes. Levantamos la cabeza y lo observamos. Si vemos que sangra mucho, yo lo hago esperar en sala, acabo otro caso y lo vuelvo a meter y lo vuelvo a lavar. Entonces es algo que se puede hacer. Lo que me sorprendió bastante el video es que le ponen yodopovidona justo cuando están metiendo el lente. Eso me pareció- ¿Te imaginas que un poquito entra a cámara anterior? Imagínense, Doc. Luego, yo también me Sí, asusté. sí, 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 sí. Pero bueno, hay unas Uy, preguntas por ahí. Sí. a ver. A ver, dice, de Daigoro Atoche Hasawi. Buenas noches, excelente ponencia. Hay una posición especial que se coloca el microscopio y cómo elegir el lado donde se hará la goniotomía, nasal Ah, o ya. temporal. Muchas gracias. Bien, entonces, la elección del lado, digamos, por anatomía sabemos que la mayor cantidad de conductos colectores se encuentran a nivel del lado nasal, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro principal objetivo, abordar la zona nasal. Y generalmente en la mayoría de los mix ese es el objetivo, ¿no? Abordar esta zona porque sabemos que por ahí va a haber mayor cantidad de drenaje y va a disminuir vamos a tener una mayor disminución de la presión intraocular, que es el objetivo del procedimiento. Para girar el microscopio vamos a regresar a la imagen, acá, del posicionamiento. Entonces, ahora nos imaginamos que estamos con la cabeza del paciente y que estamos me parece que en la imagen era un ojo izquierdo, ¿no? Estamos en un ojo izquierdo. Entonces, si estamos en un ojo izquierdo, yo me voy a movilizar o sea, como que mirando perpendicular a la zona nasal. Giro el microscopio en sentido horario, un poquito. Me giro yo también en sentido horario. Y giro la cabeza del paciente hacia su derecha y lo hago mirar hacia su derecha. Expongo entonces la zona nasal del ojo izquierdo. No es mucho el giro, incluso en el video de Tanito podemos ver que el doctor casi ni giraba, era una cosa mínima. Yo al menos soy un poquito más exagerado, el doctor lo visualizaba rápido, el doctor es el creador de la técnica. Pero en mi caso, yo sí, si voy a abordar un ojo izquierdo, por ejemplo, y quiero abordar la zona nasal, giro en sentido horario, giro el microscopio, 30 grados de repente, giro la cabeza del paciente hacia la derecha, lo hago mirar hacia su derecha y con la mano derecha agarro el gonio lente, el Swan Jacob, y con la mano izquierda entro a cámara anterior y hago mi goniotomía, ¿no? Y si voy a abordar el ojo derecho, hago lo mismo. Estoy en posición neutral. En este caso, voy a girar en sentido antihorario, giro para acá, giro el microscopio, hago mirar al paciente giro la cabeza hacia la izquierda, lo hago mirar hacia su izquierda, con la mano izquierda voy a sostener el gonio lente y con la mano derecha voy a hacer la goniotomía, ¿no? En el caso del ojo derecho, aprovecho la incisión principal. En el caso del ojo izquierdo, aprovecho mi incisión auxiliar que está más o menos en horas 9, ¿no? Perdón, en horas 3. Ok, Ricardo, y una pregunta, ¿podría usarse también de repente el tanito como si fuese un cajuc?
Como un cajú. Claro, o sea, mm, entrar en la zona temporal, hacer, por ajá. ejemplo, pagos temporales. Si yo podría usar un tanito para Ah, ya, entrar ya. en 120 grados en la zona súper o nasal. Sí, claro que sí, doc. Sí, Ojo. se podría hacer o sea, para aquellos cirujanos que hacen su faco en forma temporal, tranquilamente se podría hacer. Pero para eso, doc, ahí sí hay que utilizar un goniolente especial, que es un goniolente para acceso temporal. El palito del goniolente no está a un costadito. Entonces, ahí usted sostiene ¿no? el goniolente y ya no le va a dificultar por el tema de la nariz, etcétera, ¿no? O de repente por los arcos ciliares, pacientes nuestros que tenían ojos hundidos, etcétera, o nariz prominente. Entonces, no le va a molestar. Ok, perfecto. A Ujú. ver, otra pregunta ahí, doctor Ricardo. Dice Caterín Saldaña. Dice, doctor, ¿podría consultarnos qué recomendaciones existen para realizar esta técnica en pacientes con glaucoma uveítico? Mire, que dentro de las contraindicaciones de la técnica está el glaucoma uveítico, debido a las sinequias, ¿no? A la mala visualización del ángulo. Si es un paciente con un glaucoma uveítico que de repente a la visualización del ángulo, en la evaluación, vemos de que no hay sinequias, está libre, etc., 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 lo cual no es muy frecuente en glaucomas uveíticos, pues de repente podríamos animarnos como a una intervención previa a algo mayor y también dependiendo de cuál sea el objetivo de nuestra presión intraocular. Como bien sabemos, en medicina no hay absolutos, ¿no? En medicina no es a rajatabla 100%. Siempre hay un caso que es excepción a la regla. Entonces, en algunos casos seleccionados, haciendo una buena evaluación prequirúrgica, sí tal vez podríamos intervenirlo, dependiendo de muchos factores, dentro de ellos, como le digo, cuál es nuestra PIO target, ¿no? De repente es un paciente con una presión intraocular muy alta, no le voy a ofrecer un tanito cuando sé que no le voy a lograr la presión intraocular objetivo que necesite ese paciente, ¿no? También dependiendo del grado de avance de glaucoma que tenga. Bueno, eso es cierto. Yo preferiría no, de acuerdo al tema de glaucoma uveítico, prefiero no usar Sí, no. una microcirugía como para responder a la doctora Saldaña. No lo usaría, porque Ujú. la uveitis hay que ver de dónde viene, puede ser repetición, entonces puede haber complicaciones un poquito más adelante o puede ser una cirugía innecesaria. Y se nos Entonces, va a cinequear también, Doc. O sea, ese se nos va a cinequear. y lo más probable es que sea sinequia, ¿no? Entonces, a veces cuando hay sinequias no hay una contraindicación absoluta, salvo siempre y cuando se pueda ver el ángulo y se pueda hacer, o sinequias simples, se puede hacer. Pero si ya hay unas sinequias casi totales, es mejor no tratar de No. hacerlo, ¿no? Sí, Por mix ejemplo, no. yo hoy hice Absoluto. una paciente joven, una EMIGAT, estaba sinequiada, liberamos sinequia y lo hicimos. Hay una contraindicación como si es relativa, más no absoluta. Entonces, depende en ese momento lo que se pueda ver y lo que se pueda liberar también, ¿no? Así es. Así Perfecto. es. Yo creo que ya no tenemos más preguntas del público. Sí, ahí está. Tenemos de Miguel, dice, doctor, ¿le ofrecen mixtanito en pacientes con glaucoma avanzado si es que solo requieren de una discreta reducción de PIO para llegar a la PIO target? Ese es un tema controversial, porque usualmente, bueno, en el último consenso, el último mundial de glaucoma, o sea, se dio bastante énfasis en el tema de, sobre todo la gente de la India. Hay técnicas quirúrgicas que son más adecuadas para un glaucoma avanzado. Un mix, de repente, como comentaba, no sería la mejor opción, salvo que la PIO target sea muy, este, o sea, de repente de un dígito no le puedo ofrecer, ¿no? Difícilmente voy a alcanzarlo con un mix, dependiendo de cuál es la presión intraocular que esté manejando el paciente, ¿no? Y ojo también, si tenemos picos hipertensivos, no solamente con tanito, con otras técnicas quirúrgicas, ese pico hipertensivo puede ser la diferencia entre un washout, ¿no? Puede causarnos incluso un washout. Entonces es muy delicado ofrecerle al paciente una técnica que lo puede poner en riesgo, ¿no? En nuestro afán de querer ayudarlo, ¿no? A controlar mejor su presión intraocular. Es mejor ofrecerle técnicas quirúrgicas que de repente nos van a dar una presión más baja y más estable, ¿no? Sí, yo también opino lo mismo que Ricardo. Un paciente con un glaucoma avanzado, ofrecerle de repente una microcirugía es algo que no, o sea, tendremos que
que estar 100% seguros porque esos pacientes al día siguiente tienen que tener la presión baja. Entonces, con una microcirugía es poco probable que pase. No imposible, pero es poco probable que pase. Entonces, hay un cuadro muy, muy bonito del 2015 donde indica, ¿no? En qué punto de leve, moderado, severo. Y en severo reservamos trabeculectomía, puedes reservar ahora que ha salido el pressure flow, las válvulas de AMET o los dispositivos de drenaje de AMET. O sea, hay otras alternativas. Hacer esto, microcirugía va. Recordemos que la microcirugía es parte de un abanico grande que tenemos de opciones quirúrgicas, ¿no? No es una, como indicamos, es como la panacea, que a todo le vamos a hacer una microcirugía y vamos a solucionar el problema y vamos a eliminar gotas y eso no existe. Eso es falso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener a nuestros pacientes en un punto muy importante, es decir, glaucoma leve, moderado, severo, qué podemos ofrecerle, cuánto es nuestro target y ver también siempre qué tipo de campo visual, ¿no? Es de campo visual completamente deprimidos. Le hacemos una de esos y como dices, se empeora el cuadro clínico de estos pacientes. Así es. Entonces, básicamente es eso y bueno, siempre hay que tener mucha consideración. Y la práctica, como le digo a todos los presentes, gonioscopía en el consultorio nos va a ayudar a hacer unas buenas gonioscopías y empezar. Eso sería lo primero. Lo segundo es que no le tengan miedo al sangrado. Hay muchos colegas que dejan de hacer microcirugías por el sangrado. Si lo aprendemos a manejar de una mejor manera, vamos a tener éxito en estos pacientes. Profesor Ricardo, algo final para todos los participantes? Bueno, a los presentes, pues muchas gracias por haber escuchado mis palabras y invitarlos, ¿no? a, si están interesados en este tipo de técnicas, ¿no? El Hospital Almenara está abierto y presto, y mi persona también, para poder enseñar este tipo de intervenciones, mientras más oftalmólogos puedan ofrecer mayor, un bagaje mayor de posibilidades quirúrgicas, de opciones a nuestros pacientes, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, en la parte académica, siempre es bueno enseñar lo que se aprendió. Así que, nada, gustoso yo de poder contribuir en la formación de los oftalmólogos futuros, residentes, etcétera, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Bueno, para hacerles recordar que recordemos que el 10 al 12 de abril va a ser el séptimo Congreso Peruano de Glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Quedan todos invitados para este congreso, que va a haber sorpresas, va a haber cirugía en vivo, va a estar espectacular y nos atrevemos a decir que va a ser uno de los mejores congresos de glaucoma que ha habido. Entonces, acá en Perú. Así que muchas gracias por la atención. Recordemos que estamos el segundo miércoles de cada mes para poder estar en las charlas de glaucoma. Vamos a tener invitados tanto nacionales como internacionales. Así que les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la atención y ya saben que cualquier cosa pueden comunicarse con cualquiera de nosotros. Nos Así que vemos en Paracas, Doc. un fuerte abrazo y nos vemos en Paracas.